Bueno, ahí estamos. Ahí. Bueno, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la sexta parte de cómo dejar de juzgar, que está relacionado con la sección llamada, vení Morena, el sueño de perdón, que está en el capítulo 29. Nos queda este y uno más, ¿sí? Para ver. Así que bueno, hoy haremos el sexto y después veremos cuando hacemos la otra partecita. Habíamos quedado en el párrafo 5 de esta sección 9, el sueño de perdón, en donde dice: las pesadillas son sueños pueriles. Yo voy a ir por acá para mirarlo desde acá. En ellos los juguetes se han vuelto contra el niño, que pensó haberles otorgado realidad. ¿Mas tiene acaso un sueño el poder de atacar? ¿O podría un juguete volverse grande y peligroso, feroz y salvaje? Esto es lo que el niño cree, pues tiene miedo de sus pensamientos y se los atribuye a los juguetes, ¿no? Fíjense en acá la analogía que hace, ¿no? Entre que, bueno, los juguetes serían todo esto que nuestra percepción ve, ¿no? Todas estas formas, bueno, lo que llamamos otros, las personas, el mundo, ¿no? Y sin embargo, todo sucede en una mente, o sea que son solo los pensamientos. Nosotros tenemos miedo de nuestros propios pensamientos, pero le atribuimos el poder de atacar a esa otra voluntad que nosotros hemos inventado, llámese Dios, el mundo, los otros, y por eso creemos que es verdad, ¿no? Aquí, como en otros lugares del curso, Jesús habla específicamente sobre lo que hacen los niños pequeños, pero luego toma ese ejemplo y lo generaliza a todos nosotros. Un niño tiene mucha culpa y miedo. Un niño dormido que se despierta repentinamente, ¿no?, por un sonido fuera de su ventana, puede pensar que es un hombre malo, el que lo va a lastimar o matar. En realidad es solo el viento que susurra entre los árboles, pero sus pensamientos culpables y temerosos ahora tienen una realidad fuera de él, porque primero los hizo reales dentro de sí mismo. Y fíjense en que así es como opera nuestra mente, a pesar de que obviamente se nos escapa. Por eso nosotros, hasta que no tomemos conciencia de cómo funciona nuestra mente, el trabajo con este curso se nos hace un poquito difícil, porque nosotros estamos muy convencidos, nuestra mente funciona muy en automático, porque ha invertido, ¿no?, esto de la causa y el efecto, poniendo la causa en el mundo, ahí fuera, y creyendo que nosotros somos el efecto de ese mundo. Y esto se trata de dar vuelta, ¿no?, de invertir la forma de pensar y volver a la mente, y dándome cuenta que es la mente la que interpreta esas imágenes que ve proyectadas ahí fuera. Y por más que esto mucho no lo digamos y lo sepamos a un nivel teórico, a un nivel práctico, se nos escapa. En nuestras relaciones humanas, a cada instante nos sentimos culpables por lo que otros hacen o por lo que nosotros queremos hacerles a otros, y siempre estamos en esta danza, ¿no?, de la culpa y el miedo. Pero fíjense en que en esta frase Wapnick lo dice bien claro, ¿no? Yo primero lo hice real dentro de mí mismo, o sea, en mi mente, le di realidad. Por eso creo que es real. Primero cree que es culpable y temeroso, esta idea de culpa inconsciente que todos tenemos en nuestra mente. Lo que significa que si me siento culpable y tengo miedo, es que creo que merezco ser castigado. ¿Se acuerdan que se siente culpa a un nivel inconsciente? Cree que merece ser castigado. Por eso esta idea de que nosotros creemos no merecernos cosas buenas está muy incrustada en nuestra mente. Parece que solo podemos merecer cosas malas, ¿no? Por eso el curso se encarga de trabajar ahí. Siempre está trabajando en ese aspecto.
Entonces, como tengo miedo, y como el ego, este sistema de pensamiento de ego que inventamos todos, nos enseñó este mecanismo de la proyección, niego que esté en mí, o sea, en mi mente, y lo proyecto. La proyección es como un escape que hace la mente, ¿no? Que saca afuera eso que está dentro para no verlo, creyendo que así se libera. Esa fue la idea que nos enseñó el ego y al cual nosotros seguimos obedeciendo a un nivel inconsciente, por más que digamos que no. Entonces proyecta eso fuera y creo que mi miedo es debido a un estímulo externo, a algo que viene de afuera. El viento que susurra entre los árboles, pero yo, desde la culpa que hay en mí, traduzco que eso significa que es un hombre malo que va a entrar a mi habitación y me va a matar. ¿Sí? Eso es lo que hacemos todos aquí, por más que no nos demos cuenta o no lo reconozcamos, ¿no? Entonces ahora el niño no cree, ¿no? Al haberlo proyectado, que no tiene que ponerse en contacto con ese pensamiento original, ¿no? Que tenemos todos, de haber destruido a Dios. Creemos que así evitamos ponernos en contacto con ese pensamiento que anida en todas nuestras mentes fragmentadas. Por más que a nosotros esto nos cueste tragarlo, ¿no? Bien. O aceptarlo. Bien. Porque estamos en contacto con ese pensamiento todo el tiempo en varias formas específicas que vemos proyectadas ahí fuera. Cada vez que yo tengo un pensamiento negativo sobre mí mismo, en cualquier nivel, ¿sí? Es una expresión de la culpa original. Yo creo que estoy pensando que soy tonta. Vamos a hacer un ejemplo. Pero es que en realidad ese pensamiento, yo soy tonta, proviene de la culpa inconsciente negada en mi mente que me hace creer, ¿no?, que yo soy tonta. Cualquier temor o ansiedad que atribuya algo externo a mí proviene del temor original de que Dios me castigue. Nosotros creemos a un nivel inconsciente, y a veces no tan inconsciente, hola Rosario, que vamos a ser castigados hasta por lo que pensamos, ni que hablar por lo que sentimos, y ni que hablar si es que lo hacemos, que lo ejecutamos en la forma. Fíjense que nuestra mente opera todo el tiempo así. Por eso esa necesidad que tenemos, ¿no? Perdón, de escapar de nuestra mente, ¿no? Y buscar ahí fuera algo que tape ese dolor, ¿no? Llámese otras personas, no sé, la televisión, el celular, que ahora, bueno, mejor manera de escapar que la internet no hay, ¿no? Una sustancia, bueno, la comida, bueno, lo que sea, busco ahí, porque ese pensamiento está como, es como, yo por ejemplo lo imagino como, ¿vieron las ollas esas de las brujas para hacer las pócimas, ¿no? Y que está todo el tiempo burbujeando ahí eso, ¿no? Y nosotros, por temor, ¿no?, a eso, inventamos, ¿no?, o sea, formas, diferentes escapatorias para no estar en la mente, o sea, para estar siempre distraídos con el mundo, ¿no? Entonces, todo siempre, como dice Wapnick, se basa en este pensamiento de separación en el cual creímos y que tiene que ver con este pensamiento o juicio, como le dice él, el primer juicio, ¿se acuerdan que hicimos? Que es cuando la mente dice yo. O sea, la idea de individualidad. Y fíjense en que en este párrafo 5, ya en la oración 6, continúa así. Y la realidad de estos se convierte en la suya propia, porque los juguetes parecen salvarlo de sus propios pensamientos. ¿Ven? Lo que acabamos de decir recién. Parece, no es real, pero como yo creo, para mí me parece que es así, que todas esas cosas que he inventado ahí fuera, esos juguetes, me salvan de justamente
mis propios pensamientos. Fíjense en que le tenemos miedo a nuestros propios pensamientos. No sé si ustedes se dieron cuenta, ¿no? Los juguetes, dice Wapnick, podrían ser cualquier cosa del mundo a la que le damos importancia, ¿no? Este es el propósito de todos los ídolos, el especialismo. Parece como si tuviera miedo de algo exterior. Todo parece, porque es muy real, lo vivimos como muy real, que tenemos miedo de algo que está fuera de nosotros. A todos nos pasa así. Entonces, dice, pero no hay nada que pueda hacer para escapar de la presencia iracunda, vengativa y maníaca de Dios dentro de mí. Si nosotros pudiéramos observar, ¿no?, todo el tiempo, por eso este curso se llama curso y es una práctica constante, ¿no?, que por mucho que nosotros estemos convencidos, vamos a decir convencidos, ¿no?, de que hay algo ahí fuera que nos ataca, llámese de otras personas, bueno, situaciones mundiales, bueno, lo que sea, siempre la causa es que nosotros queremos escapar de esa ira vengativa, esa idea de ira vengativa de Dios dentro de nosotros. O sea que hay un conflicto continuo con Dios en mi mente. Siempre estoy enojada con Dios, siempre estoy en conflicto con Dios. Por eso es tan importante, como yo les digo siempre, poder ponernos en contacto con esos pensamientos, ese sentimiento, en qué es Dios para mí. Porque ahí es donde se destapa la cacerola, ¿no? Y empiezan a salir todos esos juicios que yo hago contra otros, son los juicios que hago contra Dios. Y así dice, negamos el miedo dentro y lo ponemos fuera. Nunca reconocemos que el miedo es mío. Por eso Jesús lo dice bien claro en los primeros capítulos del texto. Deshacer el miedo, le dice a Helen Schuckman, es tu responsabilidad. Si Jesús dice, ¿no?, o el Espíritu Santo en nuestra mente, ¿no?, dice, yo pudiera deshacer el miedo por ti, te estaría descalificando, estaría considerando que no eres capaz de nada. Y tú eres igual que yo, nos dice. Tienes ese poder. Lo que pasa es que continuamente estás escapando de tu mente. Entonces no ejerces el poder, o sea, no ejerces tu voluntad, ¿no? A ver, digamos. Bien, ese es el propósito, ¿no?, como dice esta sección, de los juguetes, que parecen salvarnos de este pensamiento interno, ¿no? Preferiría odiarte y creer que estás tramando contra mí algo, que entrar en contacto con el horror subyacente de que Dios está tramando algo contra mí. O sea, preferimos, fíjense en qué hacemos esto, creer o pensar que hay otros, mi ex esposa, no sé, mis hijos, el otro, que están tramando algo contra mí, me van a atacar, en cualquier momento me pueden hacer algo, antes que ponerme en contacto con ese pensamiento que es mío, o sea, asumir la responsabilidad de que Dios está tramando algo contra mí. Siempre, en realidad nosotros estamos creyendo que Dios nos va a hacer algo, porque claro, es que Dios es como esa voluntad que el ego nos hizo separar, ¿no? O sea, que creamos en la separación, que está en otra parte, o sea, que está fuera de mí, Dios. Entonces, claro, ahora le temo, porque ahora estoy separado. Por eso la única solución es volver a la unidad. O sea, recordar que jamás me separé. Eso se llama la expiación en el curso, ¿no? Esto parece muy sencillo, lo decimos como si fuera cualquier cosa, pero es que en la práctica es sumamente dificultoso, porque nuestra mente continuamente está tratando de deshacerse de eso. Y en la oración 7 dice, sin embargo, los juguetes mantienen sus pensamientos vivos y reales, pero él los ve fuera de sí mismo, desde donde pueden volverse contra él, puesto que los traicionó. Nosotros, a un nivel oculto, por eso el curso nos dice, tienes que descubrir tus odios secretos y pecados ocultos. A un nivel oculto, creemos
haber traicionado a Dios. Por eso creemos que se nos va a devolver. Por eso vemos hay otras personas que nos traicionan, que nos fallan, que, bueno, etc, etc, ¿no? Esa es la misma idea que se expresa anteriormente en el texto, cuando se habla de los dos cuadros. En la declaración, las defensas dan lugar a lo que quieren defender. O sea, yo me invento, o sea, pongo fuera de mí eso a lo que le tengo miedo y después encima ahora tengo miedo de eso que yo expulsé, que puse fuera. ¿Sí? Ahora tengo miedo porque ahora está fuera. No sé si se entiende esto, pero es que le tenemos miedo a lo que está fuera, porque es que creemos en la separación, o sea, que hay un dentro y que hay un fuera, o sea, que yo soy este y que el mundo es otra cosa y que los otros son otros. ¿Sí? Esa es nuestra idea. El propósito de cualquier defensa es protegernos de nuestro miedo, de todo aquello a lo que le tengamos miedo. Pero cuanto más creemos que necesitamos una defensa, nos identificamos con ella y tenemos una inversión en ella. Más decimos que algo dentro de nosotros es vulnerable y merece un castigo. Y así es como nos inventamos, debido a este miedo que hemos alejado de nosotros y decimos que el miedo me lo provoca otras cosas y no que el miedo es una invención mía, y nos fabulamos, hacemos fábulas y cuentos mentales, ¿no? De que ahora yo soy vulnerable, porque ahora hay una otra voluntad que se opone a la mía, que se llama Dios. Por más que ustedes, yo sé que esto no, cuesta digerirlo, ¿no? Pero que es así, como lo explica el curso, que ahora está fragmentado Dios en miles de imágenes ahí, personas, situaciones, ¿no? Y ahora, como yo ahora estoy identificada con porque creo en la separación, entonces yo ahora creo merecer un castigo. Se supone que esas defensas que erigimos, esos muros, nos van a defender de nuestro miedo, pero en realidad nos hacen sentir más miedo, ¿no? Cuanto más creo que hay cosas fuera de mí que pueden darme placer o dolor, más reales estoy haciendo los pensamientos que le dieron origen a esas ideas. La única razón por la que necesito ídolos externos es para protegerme del pensamiento del juicio. Ese juicio que yo hice, que dije yo, y al decir yo, apareció una voluntad opuesta, un no yo, algo que se opone a mí, ¿no? El hecho de que tengas estos ídolos fuera de mí me dice que tengo un pensamiento de juicio que estoy protegiendo, ¿no? Es que estamos siempre protegiendo el yo, fíjense, ni siquiera el yo, estamos protegiendo la idea, ¿no? La idea de yo, ¿no? Bien, y veo a los ídolos afuera de mí, volviéndose contra mí, en castigo por la traición que creo que yo hice contra Dios, porque yo creo haber traicionado a Dios. En lo profundo de todos nosotros, aunque parezca loco, todos creemos ser un asesino. Por eso este curso es muy duro. Y fíjense en cómo se nos cuela, ¿no? Y se nos va esto, porque yo, por ejemplo, me veo a mí misma en muchos momentos de mi experiencia diaria, buscando otras, ¿cómo se llama? Otras terapias o cosas ahí en el mundo para calmar eso. Solamente en los momentos que me siento acá a leer esto para compartir con ustedes es cuando vuelvo a recordar lo del curso. Después, durante mi actividad diaria, estoy muy enganchada con lo del mundo, que no sé qué, que no sé cuánto. Ay, que cómo puedo hacer para deshacerme de este sentimiento, de no sé qué, y así. No, esto debe de ser debido a un trauma, que no sé qué, y empiezo a hacer muchas cadenas eslabonadas, ¿no? Para encontrar una causa que no tenga nada que ver con esto que me dice el curso. Por eso hay una gran resistencia a esto que el curso nos está diciendo. Y por eso estudiamos este curso, lo leemos, lo practicamos, que no sé qué, y volvemos otra vez a caer en la trampa. Es increíble. Mi misma existencia aquí, como un ser individual separado,
está diciendo que yo maté a Dios. Por eso el curso lo que nos quiere hacer ver, que, primero, que el deseo de ser especial fue inocente, que todos tomemos conciencia que no fue algo terrible, como nos cuenta Leo, sino que fue una idea loca de la cual me olvidé de reír. Me la tomé en serio. ¿Bien? Primero. Segundo, que ahora yo estoy creído, como estoy identificado con este cuerpo, de que es cierto lo que hice, de que sí, que para poder existir por mi cuenta, yo tuve que haber matado, ¿no? Ese matado, tómeselo entre comillas, el amor, o sea, a Dios, para poder existir por mi cuenta. O sea, por eso el cuerpo es un ataque a Dios. Por eso proyectamos todo sobre nuestro cuerpo. Fíjense, miles de enfermedades inventamos, ¿no? O proyectamos, bueno, sobre otros, ¿no? Bueno, depende. Pero siempre estamos queriendo justificar eso que hicimos, ese daño que todos creemos haber cometido. Por eso tenemos esta idea de que nos van a hacer daño, ¿no? Y no solo nos dice la mente, ¿no? Que maté a Dios, sino que tomé ese pensamiento de asesinato, lo separé, lo fragmenté y ahora creo que voy a matar a todos los demás. Por eso, fíjense en que por mucho que lo tengamos reprimido, es que todos tenemos este instinto asesino. Por eso vemos que hay otros que son asesinos y decimos, ay, mira ese, qué asesino. Y nosotros decimos que no. Pero a veces matamos de otras maneras, ¿no? Es más, o nos matamos a nosotros mismos, ¿no? De muchas maneras. Así es como funciona esto del especialismo. Quiero a mi pareja especial, mi amor especial, mi objeto especial, y mataré a cualquiera que se interponga en el camino. Es otra manifestación que hay aquí de esta culpa inconsciente, en donde si alguien me quiere quitar algo que yo digo que es mío, soy capaz de matar, ¿no? Y por supuesto, todos se interponen en el camino porque todos quieren lo mismo que yo. Claro, como yo sé, en el fondo, ¿no? A un nivel inconsciente, que los otros son yo y que los otros van a hacer lo mismo que yo, por eso desconfiamos, ¿no? Fíjense en cómo somos. Y por supuesto, ¿no? Es como que esto, ¿no? Del curso lo explica diciendo que estamos en un estado de guerra continuo. Por eso hay una sección que se llama la batalla contra ti mismo, por más que creamos que estamos batallando con otros. Este mundo es un campo de batalla perpetuo de especialismo. Creo que todo el mundo me va a hacer lo que creo en secreto que les hice. Secretamente creo que soy el asesino, pero ahora lo proyecto y creo que todos los demás me van a matar. Y continúa en la oración 8. El niño cree que necesita los juguetes para poder escapar de sus pensamientos, porque cree que sus pensamientos son reales. ¿Ven? Por eso el curso me dice que una vez que yo hice el error real, no lo puedo perdonar. Y fíjense en que la mente hace así. Es muy rápido, ¿no? Como hacemos real cada pensamiento. Cada uno de nosotros es el niño pensando que necesitamos esos ídolos del especialismo y creemos que nuestros pensamientos son reales y que tenemos que escapar de ellos. Por eso yo siempre digo, ¿no? Que parezco medio pesada, pero bueno, es que siempre termino en lo mismo. Que este trabajo que hace esta señora Byron Katie, ¿no? Es que en realidad es una gran herramienta para trabajar esto. Porque fíjense en que ella lo que hace es un trabajo de cuestionamiento. Bueno, primero que tiene una estructura, ¿no? De que tenemos que trabajar con estos deseos ocultos, ¿ven? De que nosotros ponemos los juicios en otros, ¿no? Diciendo, bueno, el otro es un no sé qué, es un mentiroso, un traidor, no sé qué. Y tenemos que hacer toda esa secuencia, ¿no? Y después tenemos que cuestionar, haciendo estas 4 preguntas, de si es verdad, si es totalmente verdad, estoy segura de que es verdad,
darme cuenta, tomar conciencia de cómo me siento cada vez que pienso eso, y después tomar conciencia de qué sería yo sin ese pensamiento. Es que son esos pensamientos. Y después nos lleva a invertir esos pensamientos hacia nosotros mismos, para que nos demos cuenta que eso que yo pienso del otro me lo estoy haciendo a mí mismo. Por eso digo, es increíble, es muy sencillo. Y qué liberador que es. Porque esto, cuando nosotros lo queremos hacer a un nivel solo mental, ¿no? El perdón, se nos escapa. La mente es mucho más rápida. Entonces, o sea, la mente ego, ¿no? Taca, taca, taca. Y nos sentimos totalmente frustrados y enredados en eso. Llegando al punto de un odio que somos capaces hasta de matar, ¿no? Bueno, así lo llevamos al extremis. Para eso es el mundo que inventamos, para escapar de nuestros pensamientos. Nosotros creemos que podemos escapar de la mente, o sea, de nuestros propios pensamientos, gracias a que existe un mundo ahí fuera, donde yo me puedo entretener con otras cosas y al mismo tiempo puedo, ¿cómo es? Proyectar mi odio en otras personas o imágenes, y así me siento aliviado. Podemos decir que todavía somos esclavos de nuestra especialidad simplemente al darnos cuenta de lo comprometidos que estamos en ciertas cosas del mundo. La idea, sin embargo, no es negar todos nuestros juicios y nuestro especialismo, sino mirarlos, que ese es el kit de la cuestión. El perdón, fíjense en que el curso nos lo dice muchas veces, y bueno, Ken Wapnick, ¿no? Que nos dice, ¿no? Esto. Fíjense en que la práctica consiste en mirar esos pensamientos, ego, sin juzgarnos. Y para nosotros es una tarea muy ardua, por lo menos para mí, no sé. Claro, sí, Rosario dice, ¿dónde vamos a escapar si no hay dónde escapar? Pero es que eso es nosotros cuando tomamos conciencia, que dónde voy a ir si soy mente y no hay nada, o sea, solo hay uno. Pero es que el truco de este sistema de pensamiento ego, este constructo mental, o sea, esta identificación, a cada instante nos dice, busca ahí fuera algo que alivie tu dolor, para escapar del sentir. Por lo menos lo que me pasa a mí, ¿eh? Yo lo experimento así. Hay pensamientos con los que no, con los que me resulta sencillo lidiar, pero hay otros que no. Digo pensamientos que son otros, o sea, pensamientos son, los otros son mis pensamientos, son esas personas que yo llamo personas, son pensamientos míos. Y hay ciertos pensamientos que nos parecen bonitos. Hola Marina. Y otros pensamientos que nos parecen detestables. Y justamente tenemos que perdonar o trabajar con esos. No negando, diciendo, no es real, porque la mente tiende a eso. No, es justamente sintiendo lo que me despierta esas imágenes en mí. Parece que me la despierta a mí, mi persona, pero es que están sucediendo en la mente. Pero es que justamente ahí es donde reside la clave, en que yo pueda parar y mirar, ¿no? Y darme cuenta que ese pensamiento no es real, que no es verdad. Pero justamente para hacer, cuando hago ese movimiento hacia ese paso atrás que dice Wapnick, ¿no? Eso es perdonar, cuando puedo mirar por encima del campo de batalla. Y aunque parezca un movimiento sumamente tonto y sencillo, hay momentos, podemos decir, de nuestra experiencia en la cual parece que lo logramos y otros que no. Por lo menos a mí es lo que me pasa, ¿eh? Nos volvemos a ver atrapados en la culpa, ¿no? Yo, por ejemplo, lo vivo así. Yo cuento mi experiencia porque no sé cómo ustedes lo viven, pero a mí me pasa eso. Y quisiera que eso, y encima me cuento el cuento de que si eso que me causa culpa dejara de estar en mi mundo, yo sería feliz. Yo o sea, me observo lo que pienso y lo que me cuento, ¿sí? Y regresar a la mente no es un trabajo sencillo. No. Por eso está Byron Katie, yo siempre les digo que es muy sencillo
practicar su trabajo, porque ahí sí o sí tenemos que poner la mente en papel. Y mucha gente se resiste al trabajo de Byron Katie. Ahí es donde tomamos conciencia de que no queremos mirar. Y es que si no estamos mirando el ego sin juzgar, no estamos practicando el perdón. La gente toma este curso, ¿no? E imagina que no sé qué, para qué corno sirve, porque la verdad, yo me lo pregunté muchas veces para qué corno sirve este curso. Porque si me dicen que el mundo no existe, que no hay nada y que solo hay uno, y que la expiación es darme cuenta que la separación jamás sucedió, ¿qué es lo que estoy haciendo mientras tanto? ¿Ustedes se lo preguntaron? ¿No? Claro. Es que justamente estoy dándome cuenta de eso, pero a un nivel interno y de experiencia. Mientras lo sepa a un nivel teórico, como lo estamos haciendo nosotros acá, estamos viéndolo a un nivel teórico, intelectual. Usar el intelecto sirve para muchas cosas. O sea, para saber cómo cocinar, cómo comprender un libro. Me sirve para muchas cosas el intelecto, pero no me sirve para sanar. Este curso no me sirve, si yo lo aprendo a nivel intelectual solamente, no me sirve para sanar. No voy a despertar del sueño porque yo lo entienda intelectualmente. Esto es cuando yo experimente la unidad a un nivel interno, que realmente mire a ese otro que yo siempre odié, que yo le llamo otro, y lo pueda ver inocente. Yo todavía no pude llegar a ese punto. O sea, la mente, yo no lo veo así. Me vuelvo a identificar con mi personaje, con mi historia, con mi sufrimiento y veo cómo me gusta victimizarme, cómo me gusta sentirme injustamente tratada, cómo quiero ver que un Dios que no existe en realidad como externo le manda el castigo al otro y se venga de ellos y yo termino siendo el héroe y la buena de la película. Yo observo todo eso y me veo que estoy ahí y bueno, me perdono porque estoy ahí y que no puedo hacer otra cosa más que la que estoy haciendo. ¿Me entienden? Y eso también es una manera de ser amables y perdonarnos. Por eso este es un curso para salir del engaño, porque si nosotros no queremos contar que somos buenos, bueno, y que el otro son los malos, bueno, estamos en lo mismo del mundo, ¿no? O sea, no salimos, es que no sabemos amar, yo me doy cuenta, acá todos los días. Pero bueno, pongo mi pequeña dosis de buena voluntad para que se me enseñe, ¿no? Entonces Jesús no nos está pidiendo a ninguno de nosotros que dejemos de lado nuestra codicia, nuestros ídolos de especialismo, nuestros amigos, todas esas cosas externas que creemos necesitar. Se nos está pidiendo solamente que las miremos por lo que son. O sea, vendría a ser como un mirar sin apego, ¿no? Sin estar apegados a las cosas, ¿no? Entonces, esto, dice Wapnick, nos aterroriza a nosotros hacerlo. Por más que se nos diga, no te voy a quitar tus relaciones o tus cosas especiales, tus pequeños idolitos ahí fuera, a nosotros nos da mucho miedo que quedarnos sin nada, quedarnos vacíos, ¿no? Da miedo. Y entonces todos malinterpretan lo que dice el curso, aunque realmente es muy claro. Fíjense en que es un curso, como lo dicen muchas veces, muy sencillo, muy claro, pero que todos, porque no sé si ustedes observan, ¿no? Que todos lo malinterpretamos este curso. Le queremos dar el significado que nosotros queremos, ¿no? Es debido al miedo, ¿no? Sabemos en algún nivel que si realmente miramos con el Espíritu Santo o con Jesús o con el amor, ¿va? Nuestro especialismo, ese especialismo se va a diluir, nos vamos a dejar ir. La parte de nosotros que todavía se identifica con el especialismo no quiere dejarla ir. Y esa resistencia es la que estamos observando, ¿no? Por eso ese libro de Wapnick, del final de nuestra resistencia al amor o el final de nuestra huida del amor, esos dos libros son muy buenos porque realmente ahí Wapnick plantea realmente esto, ¿no? Que nos pasa a todos. Si mirar las diversas formas de nuestro especialismo es dejarlas ir, entonces, para que no se vayan, lo que nosotros hacemos es no mirar, ¿no? No mirar. Si el único papel del Espíritu Santo es mirar con nosotros el especialismo,
El Espíritu Santo, ¿no? Los estudiantes del curso, lo que tenemos que hacer, y fíjense en que hay algunos que les lleva mucho tiempo, algunos están muchos años con el curso y no lo logran hacer, es dejar de pensar que el Espíritu Santo es alguien que está fuera de mí, de mí. No, no, es que no hay nada afuera. Nada afuera, o sea, nada que me vaya a salvar, ¿no? Por mucho que le rece y que implore. Y fíjense en que siempre terminamos ahí. Yo me veo, ¿eh? Y me río. No, es que el Espíritu Santo soy yo. El curso lo dice, el Espíritu Santo es tú. Pero nosotros no queremos ser el Espíritu Santo, queremos ser el ego, claro. Y yo tengo que integrar mi mente, porque mi mente está dividida. Entonces yo necesito mirar, porque mirar es cuando yo hago esto, ¿no? Voy a apoyar el libro acá, porque si no, yo necesito las manos. Mirar es cuando, vamos a suponer que este fuera el ego y este el Espíritu Santo en la mente, ¿no? Para hacer un ejemplo. Mirar. Este mira a este. Es como este asunto del observador y lo observado. Si yo no miro y no me doy cuenta de quién es el que experimenta y quién es el que mira, y con quién miro, no estoy haciendo este curso. Y esto es lo que dicen miles de espiritualidades. Lo que pasa es que el curso nos habla de la culpa inconsciente, que es el obstáculo a no mirar, el miedo a mirar adentro es debido a la culpa, por eso habla mucho de esta culpa, y por eso siempre nuestra mente divaga, y nuestra mente llegamos a un punto que ya estamos que no sabemos ni quiénes somos y en un estado de confusión total. Eso es lo que busca el ego. El sistema de pensamiento ego se encarga de eso. No, no, no. Seguí creyendo en que el mundo es real y de que en realidad te sentís así porque debido a lo que te hicieron, ¿no? Fíjense que lo manifestamos así en nuestra historia, la historia, lo que llamamos la historia. Por eso hay que verlo esto. Por eso esto es un ejercicio en mirar y a nosotros no nos gusta mirar dentro. Tenemos que reconocerlo. Reconociéndolo ya es un primer paso. Peor es creer que es otra cosa, ¿no? Entonces, para negarle ese papel al Espíritu Santo, simplemente tenemos que creer que Él hace cosas por nosotros en el mundo. Por eso nos inventamos el Espíritu Santo, que le pedimos cosas, ¿no? Porque seguimos creyendo que el Espíritu Santo nos va a arreglar a los otros, a arreglar la situación económica, todo va a arreglar, ¿no? Creemos, eso es la magia, ¿no? Es por eso que la gente malinterpreta las enseñanzas del curso y tiene una inversión tan loca en creer que el Espíritu Santo hace cosas por ellos en el mundo. Si nosotros aún nos vemos atrapados ahí, es porque eso nos está dando fe de que realmente la mente actúa así. Esto es sencillo. Yo, por ejemplo, lo observo en mí. Yo lo observo en mí porque no puedo estar observando en otros, ¿no? Prefiero estar observando en mí lo que hace mi mente, ¿no? Entonces veo como los patrones que se repiten, ¿no? Porque siempre tenemos el mismo disco rayado en la mente. Ta, 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 ta. Creemos que nuestro problema es ese o esos. En realidad el problema, el curso me dice, no es ese el problema. Es el problema que vos te inventaste, al que le llamás ta 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 ta. Pero es que el problema es que vos te crees haber matado a Dios y haberte separado del amor. Y ahora te crees ser un vil pecador. Vendría a ser, ¿no? Que mereces castigo. Bien, por eso te pasan cosas malas aquí en el mundo. Vamos a hacer ciertas cosas aquí en el mundo, a ver qué podemos hacer para que todo esto se arregle y el amor reine sobre nosotros, ¿no? Y seamos felices. Es como un cuento de hadas, fíjense, ¿no? Y uno dice, pero ¿ay, por qué mi cuento no será de hadas? En mi cuento parece el de Stephen King. Eso es de terror, ¿no? Y otros tienen unos cuentos re lindos de hadas, que parece que todo es bonito y todos se aman, ¿no? Y ahí es donde tenemos que observar. Otra vez, ¿sí? Quiero deslindarme de la responsabilidad y creer que hay una voluntad externa que le da buenas vidas a unos
y a mí me da una vida y una película de miércoles. Y al otro, miren qué linda, ¿no? Por eso terminamos preguntándonos por qué, en vez de preguntar para qué. Fíjense en qué es constante. Yo me observo muchas veces ahí y digo otra vez, ¿no? Pero ahí es donde cuando uno dice otra vez no se tiene que culpar. Por lo menos ya estamos sorteando un obstáculo, ¿no? Que es el de que siempre nos damos caña y caña. No, ya no, al dejar de darnos caña ya vamos mejor. Tratar de ser amables, ¿no? Con nuestra mente, con nosotros mismos, decir, bueno, estos pensamientos no significan nada. Soy yo el dador de significados. Bien, entonces dejar de creer que el Espíritu Santo es alguien, y el ego también que es alguien, ninguno de los dos son alguien. Solo son sistemas de pensamiento. Si nos damos cuenta de que su propósito no es darnos una buena suerte, ¿no? Le llamamos nosotros. O sanar nuestros cuerpos, o volver a encontrarme con ese amante de la infancia, otra vez, o que me gane el loto, ¿no? Bueno, todo lo que pensamos todo acá. Sino más bien estar dentro de nuestras mentes para que podamos unirnos a Él y mirar nuestro ego. Entonces todos nuestro sentimiento de culpa y especialismo desaparecerían así. Bah, ahí sí sería magia. A eso desaparecería. Y para que ellos no desaparezcan, ¿no? Para seguir abrigando esta culpa y este especialismo que nos gusta tanto, a pesar de que decimos que no. Ay, no, yo no quiero sentir culpa, pero es que queremos sentir culpa. Entonces por eso inventamos y le pusimos al Espíritu Santo la función de que hace cosas en el mundo. Y fíjense en que en la oración 9 dice, a ver a dónde está, y así convierte todo en un juguete para hacer que su mundo siga siendo algo externo a él y pretender que él no es más que una parte de ese mundo, ¿no? Todos queremos ser una parte de ese mundo, por eso todo es un gran holograma, ¿no? Y la parte está en el todo y el todo está en la parte, o sea, es que no podemos separarnos del todo. Pero a mí me gusta ser particular, o sea, una partícula particular, aparte del todo, distinta. Eso es la idea de especialismo, ¿no? Entonces dice, un niño sentado solo, que tiene algún tipo de ingenio, puede hacer un juego con cualquier cosa. Simplemente toma algo y comienza a jugar con la cosa y le pone un significado al juguete. Fíjense que los niños hacen eso, ¿no? Hacen caminar al muñequito, bueno, le dan poder a los juguetes. Eso es lo que hacemos todos aquí. Hacemos de cualquier cosa un ídolo de especialismo. Siempre se puede encontrar otro, dice el curso de milagros. Si esto no funciona, no me funciona con este muñequito, bueno, voy a encontrar otro muñequito que satisfaga mi necesidad. Entonces cualquier cosa puede ocupar mi mente para distraerla de donde realmente está el problema, porque yo lo que no quiero es ir adentro. Todos creemos que el mundo está fuera de nosotros y jugamos dentro de este mundo. Entro en el juego, ¿no? Mientras estoy aquí. Y dejo este juego cuando me muero. Es lo que todos creemos, ¿no? Que el cuerpo muere y se termina el juego. Entonces, no sabemos, porque podemos creer en la reencarnación y que volvemos, o que seguimos soñando otros sueños. Bueno, podemos imaginar cualquier cosa. Pero mientras estoy jugando este juego, fíjense en cómo estamos todos entretenidos, ¿no? Que no queremos dejar de jugarlo, ¿no? Entonces ya, fíjense en que cuando arranca en el párrafo 6, el curso dice, llega un momento en que la infancia debería dejarse atrás para siempre. Esto está tomando de una declaración, dice, de la Biblia, de San Pablo en Corintios. Jesús está diciendo, ya no tienes que seguir siendo un niño.
toma mi mano y déjame enseñarte a mirar el mundo como te digo que es. Si me dejas mostrarte cómo mirar tu ego, como algo a lo que no hay que temer, entonces poco a poco crecerás y te convertirás en como yo, nos dice Jesús, ¿no? Que nuestro hermano mayor. Un niño aprende a crecer identificándose con los adultos. Decimos que si un niño no tiene buenos modelos, ese niño no va a crecer bien. La idea es encontrar un modelo que nos ayude a convertirnos en adultos maduros. Entonces Jesús nos dice, yo soy ese modelo para ti. Toma mi mano, déjame enseñarte y crece conmigo. Te ayudaré a crecer. Te puedo ayudar a ver el mundo simplemente como parte de un juego de niños, aunque parezca tan real y terrible. Si crees que es real y terrible, es que has soltado mi mano y no estás aprendiendo de mí. ¿Ven? Ahí es donde nosotros, a pesar de que no sé si lo hacemos muy seguido, pero podemos hacerlo, podemos hacer una evaluación de si estamos en el juicio o no, o sea, si estamos con el Espíritu Santo, con el ego, en vez de rompernos tantos del coco, ¿no? Como hacemos. Y darnos cuenta que cada vez que yo me creo la película y que digo otra vez, ay, sí, mi madre, no sé qué, esta casa, ¿cómo hago yo? Esta vida, no sé qué. Bueno, todo eso es que he soltado la mano del espíritu. He dejado de ser quien soy, ¿no? De escuchar a mi maestro interno. Y he decidido otra vez escuchar al loco de la película. Al loco este que me cuenta cuentos. ¿No? No estoy aprendiendo nada, estoy perdiendo el tiempo. Ya me la creo que yo por mí mismo sé, y otra vez hago uso de mi arrogancia, de mi soberbia, de mi orgullo. Yo estoy en esa etapa, ¿eh? Me estoy observando cuánto orgullo que tengo y soberbia es increíble. Yo pensé que no la tenía. Me contaba otros cuentos. Y empecé a ver cómo salía todo eso. Y dije, oh, cuánto. Creemos, todos creemos que entendemos lo que está pasando, pero no entendemos nada. Aquí hay alguien que nos ha dado un libro y nos dice, bueno, mira, este libro está gordo, vamos a estudiarlo juntos, no con el ego. ¿Y yo qué hago? Lo estudio con el ego. Y ahora me creo que yo lo entiendo y que sé cómo son las cosas. O sea, ahora me cuento otros cuentos. Ahora me cuento que soy un estudiante del curso de milagros y que bueno, no sé qué. Nos contamos otros cuentos. Queremos ser conscientes de que cada vez que hacemos un gran escándalo por algo, es que estamos soltando la mano del Espíritu. O de Jesús, bueno, es lo mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu, ¿qué nos dice? ¿No? Dice, mira, eso que estás viendo no es real. No es verdad. ¿No? El único gran problema que tienes es que crees haber hecho algo malo en tu mente. Crees haber matado a Dios. Pero, dado que este problema no es real tampoco, es solo que tú crees haberlo hecho. Crees, me está diciendo eso. Nada en este mundo es la gran cosa. Entonces cuando te sientas tentado a hacer un juicio contra otros, recuerda que otra vez te olvidaste quién es tu maestro, con M mayúscula, ¿no? Y no es realmente que hayas olvidado, sino que lo apartas, ¿no? O sea, como dijo Helen Schumann, ¿no? Le dijo a Jesús en un poema, no pises mis sueños, no pises mis sueños. Yo quiero que mis sueños sean como yo quiero. Por eso los estudiantes del curso le llaman al sueño feliz, en que ahora ellos son buenos porque estudiaron el curso, entonces a todos very happy, de feliz, y ahora ellos sueñan cosas, ¿no? Bonitas, y están en el sueño feliz. No, es que no, seguimos soñando, eso es soñar, cambiar una ilusión por otra, eso no es despertar. Entonces, dice la oración 2 a 4, en el párrafo 6.
No sigas aferrándote a los juguetes de la infancia. Deséchalos, pues ya no tienes necesidad de ellos. El sueño de juicios no es más que un juego de niños, en el que el niño se convierte en un padre poderoso, pero con la limitada sabiduría de un niño. ¿Mm? Ahora yo sueño que soy poderoso, como las chicas superpoderosas. Hemos destronado a Dios. Por eso el ego espiritual es un ego, mucho yo digo, más terrible que el ego común, el ego ese que teníamos antes. Preferible ese, antes que el ego espiritual. Es un arma de doble filo el ego espiritual, el creerme que ya estoy. Mejor no saber nada donde uno está. Nada, mejor no saber nada. Porque cada vez que yo me empiezo a hacer un imaginario de que ya lo he logrado y que bien, ¡pum! Me viene una lección de perdón dura, dura, muy dura. Entonces, creerme poderoso, pero mientras aún sigo siendo un niño, es bastante complicado. Esto describe lo que creemos que hemos hecho con Dios. Yo ahora creo que yo soy el Padre de Dios, o sea, por eso hay una parte del curso, no me acuerdo por dónde, pero está, en que dice, un padre puede tener un hijo, pero un hijo no puede ser padre de su padre. Y sin embargo esto es lo que nosotros hacemos. Y fíjense que, claro, siempre en el mundo tenemos otras herramientas mucho más sencillas para poder captar esto. Por eso yo digo, el trabajo de Byron Katie es una gran herramienta, que no es el curso, pero sí me sirve para acceder aquí de manera correcta, ¿no? Como lo que me está diciendo el curso, no contarme cuento como hacemos todo. Fíjense en que en las constelaciones familiares, que parece algo que es otra cosa, no sé qué, que tiene que ver con los cuerpos parece, no, que tiene que ver con las almas, con el inconsciente colectivo, ¿no? Fíjense que justamente Bert Hellinger descubrió que si no hay orden, no puede haber amor. Y nosotros de niños damos cuenta de eso. Ay, decimos no. Pero es que es un bombazo. Porque eso yo lo puedo traspolar a lo que hicimos con Dios. Y yo ahora a Dios le quise como pisar la cabeza. Por eso fíjense en que esta imagen que hay de la Eva, ¿no? Con la serpiente. Fíjense en que después, ¿no? Hay otro simbolismo, ¿no? Que parece que viene la Virgen María y le pisa la cabeza a la serpiente, que es la dualidad, ¿no? Es que todos son símbolos, pero es que si no hay orden no puede haber amor. En toda familia donde hay desorden, o sea que parece ser que la hija se quiere hacer la madre de la madre, ¿no? O sea, no ocupa su rol, no hay amor. Y esto ya viene desde los ancestros, ¿no? Esta falta de respeto que nos tenemos entre todos. Que acá todos queremos ser más que el otro, que saber más que el otro. Fíjense, observen su soberbia y su orgullo en cuanto nomás a sus relaciones, y ya lo van a ver. Que esto es lo que me está diciendo el curso. Lo que pasa es que acá me lo dice a un nivel abstracto. Me dice, mira, es que ¿vieron cuando nosotros decimos acá en el mundo, este se cree que es más que Dios? Es que acá todos nos creemos más que Dios. Nadie quiere agachar la cabeza. Por eso fíjense en que Hellinger, ¿cómo hace la sanación? ¿Qué inventó? Vamos a decir, honrar. Me tengo que inclinar ante ese otro. Te honro y te agradezco. Bueno, porque es que a Dios, ¿estamos en un estado de gratitud con Dios? ¿O estamos en un estado de niño, como si Dios fuera mi papi? Y le ando diciendo, ay Dios, mirá, otra vez te equivocaste, acá me la cagaste. No estás mirando bien cómo están pasando las cosas. Fíjense en cómo estamos en esa actitud. Yo se los digo porque yo estoy ahí, ¿eh? A mí, por ejemplo, las constelaciones me sirvieron para poder seguir viendo mi orgullo y mi soberbia, mi orgullo y mi soberbia. Y después quiero que este curso me funcione. ¿Pero qué me va a funcionar si yo no quiero ni siquiera agachar la cabeza a nadie? Quiero tener razón.
me doy cuenta cómo quiero que las cosas sean como yo digo. Por eso es que nada sirve. Miren, podemos hacer miles de cosas, pero hasta que no soy humilde, no pasa nada. Por eso a veces yo siempre digo, ¿no? Que es que vas a estudiar este curso, pero es que va a llegar un punto que vas a tener que ir a buscar, otra vez va a volver para atrás, aparentemente, ¿no? A buscar alguna herramienta de estas acá que inventamos nosotros, que me haga ponerme en contacto con el amor en mí. Yo les digo porque yo he pasado, mientras voy estudiando, y sigo, voy a seguir pasando, porque ya sé que lo voy a hacer. Por eso me perdono siempre. Hasta por la ciencia cristiana. Me puse a estudiar la ciencia cristiana. Mientras estudiaba el curso, lo dejé a un lado y dije, no. Ay, Dios, qué más. Este curso me está haciendo muy insensible, me decía. Yo me inventaba cosas. Bueno, hice trabajo Byron Katie. He hecho millones de cosas, las constelaciones, o sea. Pero en todo llega un punto donde veo que o perdono o sufro. ¿Me entienden? Me dejo de querer ser yo o sufro. O sea, por eso yo me estoy mirando mi soberbia a lo loco. Ay, me la miro y digo, ay, toda la que tengo. Yo pensé que no tenía, que eran los demás. Pero bueno, proyectando, vieron, uno se libera. Por eso les digo. Bueno, entonces yo ahora creo que soy el Padre de Dios. Entonces, en muchos lugares de la literatura, dice Wapnick, se ensalza la gran sabiduría de un niño. Pero ese no es el punto de vista de Jesús, ¿no? Jesús nos habla de los niños. Él después en otra, hay una lección, ¿no? Que está el niño con mayúscula, ¿no? El verdadero niño, ¿no? El niño de Dios, ese que se rinde, ¿no? No este niño infantiloide que somos todos. Yo me doy cuenta que estamos, papi, yo quiero que las cosas sean así. O sea, estamos en un capricho. Es que en realidad la separación fue un capricho. Porque solo un capricho podría haber logrado esta locura que hemos hecho entre todos, ¿no? Fabricar un mundo con enfermedades, con sufrimiento, bueno, todo lo que hicimos, lo hicimos, eso sí, le pusimos cosas lindas, porque también, para que todo no sea malo, ¿no? Pero es una cosa de locos esta. Y ahora que estamos sufriendo, decimos, ay, queremos echarle la culpa a Dios que creó este mundo, ¿no? Y encima que castiga a justos y pecadores, separa el trigo de la cizaña. Bueno, pero que si soy un niño, voy a seguir pensando como un niño caprichoso que no entiende nada. Por eso Jesús tiene que usar esta imagen y hablar de los juguetes. ¿Cómo lo hace en esa sección tan bonita de la verdad que yace tras las ilusiones, ¿no? Entonces, a ver, él no nos está diciendo, dice Wapnick, que nosotros somos unos pecadores, que somos malos y que somos burros, cabeza que no me entra. No. Sino que somos arrogantes. Por eso yo como que estoy trabajando con eso, porque dije, ahora tenemos que mirar esto, que no lo hemos mirado hasta ahora. Y en la oración 5 dice, lo que le hiere es destruido, lo que le ayuda, bendecido. Y así hacemos acá. Ay, estas cosas que me ayudan, las bendigo. Y lo que me hiere, hay que destruirlo. Por eso tenemos esta idea de la bomba atómica. Pongamos la bomba, ¡pum! ¡Pum! Se destruye todo el mundo. Hay que destruir a los malos, ¿no? Esto es lo que el curso llama el amor especial y el odio especial, ¿no? Todo lo que creemos que nos lastima, que por supuesto es una proyección de nuestra propia necesidad de lastimar, lo destruimos, física o verbalmente, o dentro de nuestras mentes. ¿No? Fíjense en que hacemos esto. Por eso mirar es un poco como reconocer. Hay que reconocer, es confesarse. Si no, no podemos entrar a la comunión. Pero es que no nos queremos confesar nada.
Yo me río porque yo me veo haciendo eso. O hacemos cosas conspirando unas personas con otras también. Somos como conspiranoicos. Todo lo que creemos nos ayuda. En otras palabras, ayuda a nuestros egos. Y sentimos que eso es una bendición. Ay, qué bien, mirá, ahí la está pagando este desgraciado lo que hizo. Fíjense, ¿no? Es como que el dedo este, por algo será que se inventaron 5 dedos. Con este es el del índice, el que señala, y andamos todo el tiempo así. No, 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 no. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Y lo hacemos con todo, con todas las cosas. Pero es que no nos damos cuenta. Y hasta que yo no me dé cuenta, es que el amor, o sea, el espíritu no puede hacer nada. El espíritu, por eso dice, el perdón es sosegado, tranquilo, observa, no juzga y no hace nada. El amor está ahí y dice, bueno, ya se le va a pasar o ya va a venir, ¿no? Pero esa parte es donde el curso nos dice que Dios enjuga nuestras lágrimas, porque somos niños caprichosos y vamos y vamos y vamos. Yo le digo porque yo me río, es que me lo toma risa, menos mal que uno se ríe porque ahora, porque antes no me reía nada. Eso se llama amor especial. Bien. Y vamos a la oración 6. Excepto que juzga con el criterio de un niño, que no sabe distinguir entre lo que le hace daño y lo que le sanaría. Nosotros no tenemos ni idea. Por eso el curso nos dice, ¿no?, que no sabemos lo que más nos conviene. Y el curso insiste, mirá, tú no entiendes nada. Estás confundiendo dolor con dicha, dicha con dolor, dolor y placer. No tienes ni idea. Prisión con libertad. No sabes lo que más te conviene. Entonces, eso que tú piensas que te ayudará, ¿no?, es realmente lo que más daño te hará. Y creemos que no conseguir lo que queremos, cuando no conseguimos lo que queremos, ¿no? Vamos tras eso, que a pesar de que nos hace daño, lo seguimos buscando con afán, porque creemos que realmente nos ayudará. Y fíjense en lo que dice la oración 7. Cosas adversas parecen acontecerle, y tiene miedo del caos que ve en un mundo que cree gobernado por las leyes que él mismo promulgó, ¿no? Parece aquí que suceden cosas malas, y nos olvidamos de que somos nosotros los que inventamos todo este mundo. Eso es donde el curso nos está queriendo llevar, a que tomemos conciencia de que he inventado el mundo que veo. Vieron que se nos olvidan las lecciones, yo me doy cuenta. Por eso ahí es donde tomamos conciencia de que realmente, ¿no? Voy a leer la oración 8, ¿no? Fíjense que dice, el mundo real, no obstante, no se ve afectado por el mundo que él cree real, ni sus leyes han cambiado porque él no las entienda. ¿Ven? A nosotros nos importan mucho las leyes del mundo, pero es que nosotros las leyes de Dios no las entendemos y queremos entenderlas. Ahí es donde tenemos que observar nuestra arrogancia, nuestra soberbia, ¿no? Por eso vieron que la película esa La Cabaña es mortal, porque ahí, pum, se nos cae la soberbia bastante. Con lo que le pasa a este señor en la película, ¿no? Que llega un punto que él se da cuenta, ¿no?, de las situaciones, ¿no?, que lo va poniendo la experiencia, ¿no? Es que no sabemos. Por eso, mejor cultivar la humildad, el no sé, porque observar la arrogancia que tenemos es algo que no queremos hacer, y eso es mirar el ego. Hay que mirarlo. En vez de andar mirando tanto el ego de los demás, ¿vieron? Que en realidad es el mismo nuestro. ¿Por qué no miramos un poco nuestro propio ego? ¿Por qué no observo mi mente con más detenimiento? ¿Por qué huyo de ahí? ¿Por qué no quiero estar ahí? ¿Por qué no quiero meditar? Por eso yo ahora voy a hacer el taller de meditación, porque es la única manera que tengo de enseñarme. Me pongo acá a hacerlo con ustedes.
a ver por qué nosotros no queremos parar la mente. Por un lado decimos que sí, pero por otro lado no. Nos gusta pensarnos todo el tiempo. Nos dimos cuenta que con el pensamiento mantenemos vigente la historia y seguimos sosteniendo que somos la víctima, que estamos siendo injustamente tratados, que esto no tiene arreglo, que ahora qué voy a hacer, qué solución puedo encontrar en este mundo, ¿no? Observemos dónde estamos. Eso es lo mejor que podemos hacer. En vez de andar mirando dónde andan los otros, ustedes déjenlo que los otros anden por donde van, porque es que en realidad forman parte del mismo sueño. Pero es que yo soy el soñador del mundo, del sueño, va. Y que yo soy el que le doy los significados a todas esas imágenes que he inventado. Bueno, espero que hoy nos hayamos en este rato recordado un poco y que después lo pongamos en práctica. Bueno, nos veremos en el próximo. Gracias por estar ahí. Chao. Nos vemos.